Hola, hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos todas, todos, aquí a través de Facebook de Faro Tláhuac. Es para mí un gusto estar el día de hoy acompañándoles un día más para un conversatorio muy, muy bueno el día de hoy. El día de hoy nos acompañan también mis compañeras talleristas de la Faro Tláhuac y una persona que el día de hoy va a estar presentando su libro Recuerdos del Ayer. Antes de pasar a esta presentación, me gustaría mucho leerles un mensaje importante. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Y bueno, después de pasar este mensaje, me gustaría mucho también que nos estén acompañando, por favor, si pueden habilitar sus cámaras, sus micrófonos, para que ya también vayamos presentándonos. Y, y bueno, el día de hoy les comentaba que tendremos la presentación de un libro. Este libro se llama Recuerdos del Ayer, del escritor Ulises Trejo Amador. El día de hoy, así que por favor quienes nos acompañan, pues quédense porque vamos a estar hablando de este libro muy recomendable, por cierto, y también me gustaría presentar a mis compañeras talleristas de la Faro Tláhuac. Nos acompaña el día de hoy Luz María Cerrato López, ella es tallerista de la Faro en tu comunidad, mi compañera Cecilia Renero, que también está el día de hoy aquí con nosotras y nosotros, Marisela Palma Avendaño, y por supuesto el escritor Ulises Trejo Amador, que también nos estará acompañando el día de hoy. Gracias, Ulises, buenos días. Pues si gustas Hola, también buenos días. darnos algunas palabras antes de iniciar. Gracias, pues nada más darle la bienvenida y agradecerles especialmente al Libro Club del Faro, que han apoyado para poder hacer esta primera presentación del libro, y a todos los eh, asistentes virtuales que están aquí presentes por haberse dado un tiempo para recordar un poquito cosas del ayer junto con todos nosotros. Y desde luego a los que tuvieron la amabilidad de leerlo, de anticiparse con algunos comentarios, les agradezco verdaderamente. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ulises, y déjenme leer la semblanza del escritor que nos acompaña el día de hoy. Él es Ulises Trejo Amador, nació en 1976, toda su vida ha vivido en la Colonia del Mar, escritor, poeta, decimista, músico tradicional, profesor de niños y adultos de son jarocho, jarana, requino, bercería y décima, promotor cultural y locutor de radio categoría A, creador de El Rincón de la Décima, participa como decimista en todo tipo de escenarios, programas y foros de todo el país. Autor de los libros Atlalilco, Atlalilco 2, El Metro en Décimas, Asuntos Políticos, Poéticos y Recuerdos del Ayer, además del CD El Límite tú lo pones, cuyo contenido está basado en poesía decimal. Coautor de diversos libros, Gracias Cricri, No se infartó las palabras, el libro del Bicentenario, un rosario con perlitas de la luna y el decimario, Viva la Cuenca. Así es, antes de que se me estaba pasando esta información, esta semblanza del escritor, y pues compañeras, me gustaría iniciar este bloque de preguntas para pues comenzar con la charla y la dinámica del día de hoy. Ya saben ustedes que estaremos presentando este libro a la comunidad que se está integrando, por si gustan también acompañarnos, compartir, y pues nada, ¿quién quiere tomar la palabra, compañeras? Iniciamos. Pues me daría muchísimo gusto iniciar en esta ocasión. Estoy muy agradecida por la invitación, Cristi, de la Secretaría de la Red de Faros, de compartir toda esta belleza de información que nos hace recordar no solo nuestra infancia, sino nuestro entorno, la naturaleza que nosotros veíamos. Por ejemplo, veo que en la página número 7 el autor Ulises, felicidades, hablas de los escasos pobladores que habitaban en Tláhuac, en donde
tú te inspiraste, esa zona tan impresionante de tanta vegetación, de los ahuejotes, de todo esto, y lo comparto porque yo viví por Cuemanco. Yo viví en la calle de Cafetales, precisamente donde había un zoológico. Entonces, todo tu libro me llevó a un viaje impresionante de bichitos, de juegos, de miedos, incluso de violencia también a través del juego. Todo esto que tú retomas. Así es que mi primer pregunta para ti sería, ¿cómo un hombre de 45 años jugó tantas cosas y las pudo guardar en su memoria a manera de poder no solamente hablar de juegos de hombres de 45 años de tu edad, sino de personas de 60 años, de 70 años que jugaban lo mismo? Porque me di a la tarea de preguntar si amigos que tengo mucho mayores que yo tenían ese tipo de juegos. ¿Qué pasaba en tu mente? ¿Cómo llegaste a guardar la memoria, si fue heredada de tus padres? ¿Cómo fuiste construyendo esa historia que nos estás contando? Sí, gracias, Cecilia, mucho gusto. A mí realmente me tocó vivir esta parte. No fue narrado nada ni comentado, platicado por nadie más, sino que yo creo que parte de que Tláhuac era pues como que la provincia de la Ciudad de México, ahora ya nos absorbió la ciudad desde hace unos 30 años, y eran los juegos que se jugaban en la calle, o sea, si preguntamos dónde lo aprendieron o dónde lo traen, yo creo que era gente que venía de otros lados, gente mayor, que venía con otras cargas culturales y dejaban en sus hijos las formas de jugar. Y era lo que yo encontré en la calle, en la escuela, y que reforzaba muchas veces en la casa cómo se jugaba y cómo nos divertíamos mi hermano y yo, o los vecinos muy cercanos. Pero realmente yo creo que fue más que nada dos cosas. Una, la geografía, que estamos ahorita pegados a la Ciudad de México, pero antes estábamos como que era la provincia. Tampoco éramos Tláhuac propiamente, la capital de Tláhuac, tampoco éramos le decíamos antes la delegación o la cabecera delegacional, porque ahí había mucha gente. Aquí eran ciudades, bueno, eran espacios apartados, eran colonias apenas en formación, entonces yo creo que eso nos marginaba un poquito de la modernidad de la ciudad. Y la otra era justamente que en esos años, en los 70, todavía no todo el mundo tenía televisión, y menos, o sea, no había ni luz en muchos lugares, entonces eso hace que pues repitiéramos juegos que nos enseñaban de manera directa los mayores. Pues no teníamos tanta influencia de la televisión, obviamente no existía ni se pensaba algo semejante al internet, y menos al Zoom y estas tecnologías de ahora, pero eso nos llevaba un poquito de retraso y de atraso, y como que nos dejó en convivencia justamente con una generación inmediatamente superior a la gente de mi cohorte, de mi grupo de edad. Entonces, son esas dos cosas. Yo creo la etapa histórica en las que nos tocó vivir, y la otra la disponibilidad, la disposición geográfica. Pero respóndeme la pregunta importante. ¿Cómo tú tienes tanta capacidad de memoria para recordar cada uno de los juegos? Me encantaría saber cómo realmente construiste esta historia. ¿Fue vivencia personal? ¿Tu memoria te da para recordar cómo se jugaban cada uno de ellos? Porque tu libro es muy interesante y puede trascender de alguna manera a la parte de maestros, de técnicas de cómo se jugaban los juegos de ese entonces, ¿no? Y que podríamos retomar. ¿Qué pasaba en ti? Gracias, qué amable por ¿No? tu comentario. Es verdad. Realmente yo me costó mucho trabajo hacerlo, lo hice en la época del año pasado. Me costó mucho trabajo recordar algunas cosas, más que nada desarrollarlas. Yo creo que no es que tenga mucha memoria, siento que faltó muchísimo. Y como yo hago mucha poesía decimal, o en décimas, en estrofas de 10 versos, escribo mucho al respecto. Entonces yo quería de repente agarrar personajes o lugares como la tienda o como... Y entonces esto me llevó a decir, no, hay algo más, no nada más referencias concretas. Entonces lo escribí en prosa, en narrativa, y me fui. Traté de no agregar nada, sino únicamente la percepción que yo tengo de las cosas. Y me quedé con eso. Y fui desarrollando, fue pesadísimo para mí la parte de juegos, porque son como 50. Entonces, extenderlo cada uno y explicarlo, fue lo que más fue muy pesado para mí.
Sin embargo, pues son juegos que yo creo que se los digo a cualquier compañero de la época y todos los traemos. No creo que sea mucha memoria, sino más que nada fue dedicación que sí le metí a cada parte, porque la narrativa, yo usaba mucho el metro antes de la pandemia, entonces me aventaba casi un capítulo por viaje, de ida y vuelta ya estaba un capítulo. Pero ya de la parte de juego sí era pensarle más, reflexionarle, había cosas que se olvidaban, pero ahí, a ver otra vez cómo iba esto del zapatito blanco, zapatito azul. Claro. Ya ya era reflexionar y ya repensar más. Y ya iba dejando mis tareas. Dije, a ver, ya está lo de los carritos, ahora falta esto. Y cuando ya casi estaba por acabar, faltan los otros juegos, ¿no? Los de la escuela, los del Basta, el Timbiriche y todo eso. Entonces, Sí, otra sí, vez, aviéntate el Basta. Porque una cosa es jugarlos, yo creo que se juega más rápido a que tratar de explicarlo. exacto. Fíjate Y que aparte, también, ajá, no, dime. aparte de explicarlo, me quise más que nada meter a la parte de qué sentíamos, de cómo lo jugábamos. Es a lo que voy. La importancia del juego en el niño es el que abre todo, digo, es mi percepción de lo que yo leí, es mi experiencia al leer tu libro. La importancia del juego en el niño abre un canal de percepción impresionante que puede en procesos como este salvar a las personas y fomentar que el juego en este momento es básico para seguir, ¿no? Qué padre. Muchísimas gracias. Al contrario, Luis, al contrario, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Ceci, por esta primera intervención que tenemos el día de hoy. Por aquí ya nos están escribiendo a través de Facebook. Les repetimos, estamos presentando el libro, estamos presentando el libro Recuerdos del Ayer, del escritor Ulises Trejo Amador, que nos está acompañando el día de hoy. Y por aquí tenemos a la maestra Luz María. Solo un favor, maestra Marisela y Ulises, ¿creen que puedan como acomodar su cámara tantito de modo horizontal? Quizá para que se vea un poquito mejor la imagen. Si no, pues no se preocupen, solamente por... Gracias. No quedo de cabeza. No, esperemos que no. Y mientras la maestra Luz, ¿te gustaría comentar algo al respecto de este libro, Luz? Si quieres que comience. Ya, quedó súper bien. Bueno. Gracias, Ulises. ¿Sí, Luz? Sí. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Muy buenas tardes a todas y gracias por la invitación, Chris, y a Faro Tláhuac. Bienvenido, Ulises. Gracias. Me gustó mucho su libro porque me hizo recordar, yo soy de la Colonia del Mar. Mire. Yo hace 40 años vivo ahí. De todo lo que dice en el libro, le di una ojeada nada más porque no tuve tiempo de leerlo completo. Sí. Y de lo que dice del libro, hay cosas que me vino a la mente, la vivencia y no sé, sentí mucha emoción al leer las primeras hojas porque dije, pues es mi colonia, está hablando de ella. Recuerda cuando se hacía la laguna y estaba una casa vieja, ¿cómo se llamaba? La hacienda. No sé si sí. La hacienda que se llenaba de agua, se inundaba por todo. Piraña hacia allá, sí. En Piraña para allá. Sí. Yo iba con mis sobrinos, yo estaba soltera, estaba chamaca, como 17 años tenía. Yo iba con mis sobrinos a jugar ahí en esas veredas resbalosas que había unas subidas y bajadas. Íbamos a jugar con la bicicleta. Y una vez me caí, me recuerdo muy bien porque me caí y me lastimé mucho la rodilla. Y ya desde ahí ya no agarré la bicicleta. Y sí recuerda cuando era puro lodo y que nos íbamos, le digo a mis compañeras que me iba a trabajar y cuando regresaba, me ponía unas botas de plástico que me llegaban hasta casi a la rodilla porque se sumergía en el lodo hasta ahí. Llevaba mis zapatos de tacón y ya regresaba con mis botas al entrar a la colonia porque era puro llano, pura tierra fangosa. Así es.
Me acuerdo muy bien, me hizo recordar de cómo el agua la recogíamos en la coordinación, toda la colonia. Bueno, había puntos donde recogíamos el agua en una llave de la coordinación. Los terrenos no tenían bardas. Podíamos dejar bicicletas, tanques de gas ahí y nadie las tocaba. Sí, no. Era como en un pueblo. Así Se es. vivía muy bonito. Bueno, parece que yo me estoy presentando, ¿verdad? No, está bien, está bien. Me encanta esto, me encantó el libro y me gustaría que nos comentara en qué estaba pensando cuando escribió este libro, en quiénes, en qué público, qué espera de las personas a las que les dirigió este libro. Yeah. ¿En Sí, quiénes gracias. estaba pensando primero? Sí, gracias por tu comentario y por compartir los recuerdos, que esa es la idea. Yo estaba pensando, yo trato de escribir sobre mi entorno inmediato. Uh-huh. Por ejemplo, escribí el metro en décimas y escribí el libro de Atlalico que tiene que ver con mi cotidianidad. Contrario a muchos que buscan hacer cosas internacionalistas o que abarquen más, yo me trato de centrar en la riqueza del entorno donde estoy. Entonces, en primer lugar, sí quisiera hacer un reconocimiento más que nada a la colonia, al lugar, a Tláhuac, a la ciudad y a la época. Entonces, sí lo hice pensando en la gente de la colonia del mar y la gente de Tláhuac. Lo hice pensando en mis amigos de antes y lo hice pensando también en los niños. En los niños, sobre todo. Sí, sí, y sobre todo cuando me metí a la parte de juegos, dije, pues es un conocimiento muy grande, un bagaje cultural grandísimo, el que manejan los niños, la cultura, sin que nadie los dirija ni nada, ellos solitos se ponen a jugar, se organizan, ponen reglas y hacen todo, recrean ahí su formación y su cultura ahí inmediata. Entonces yo, sí, la idea con la que hice el libro fue para la gente de la colonia del mar de Tláhuac. Sin embargo, cuando algunos textos que subí de narrativa me empezaron a comentar que gente de Chicoloapan, ¿no? Ay, igualito era por allá, y gente de Santa María la Ribera, hoy pasó igualito, los de la tienda era lo mismo. Entonces me di cuenta que en Ecatepec, en el Estado de México, aquí, que en esa época se formaron muchas colonias populares de la misma manera, y muchos comentaron también de la misma vegetación, de las mismas hierbas, y entonces también me he dado cuenta que le ha gustado a gente, no nada más de la Ciudad de México, sino de otros lugares. Eso me llena de satisfacción, aunque sí lo hice pensando más en la gente de Tláhuac o la gente de la Ciudad de México. ¿En qué cree que pueda, a los niños los juegos, en qué cree que les pueda servir? Rescatar esos juegos sí, que se jugaban antes. Sí, es un poquito difícil contrastar la manera kinestésica de antes, la manera visual de ahora de estar con las tabletas y la tecnología. Entonces yo creo que los dos son buenos, pero yo creo que con ideas de rescatar valores quizá de ética, con valores de rescatar habilidades en el cálculo también, las dimensiones de las cosas, de cómo enfrentar la realidad y también de cómo valorar la naturaleza. Yo creo que en eso podría impactar a los niños. Yo creo que, aunque es muy difícil que a un niño se le ponga a leer, sobre todo un texto que pues yo no sé si está orientado a niños propiamente o el lenguaje es más para gente un poquito, bueno, niños ya mayores, pero yo no sé a un niño qué tanto podría gustarlo o que su papá le orientar, mira, así se jugaba, así se juega el basta, o así se juega el timbiriche, o mira, esto jugábamos nosotros. Sería para mí muy bonito que retomaran eso, porque yo creo que para fortalecer esas habilidades de cálculo, del mundo natural, del cuidado de los animales, del cuidado de las plantas, yo creo que sería bastante bueno. ¿Qué cree que yo lo leí un poco con mi niño, con mi nieto,
Y a él sí le gustó y le interesó porque se dio cuenta que era de la colonia. Le interesó ver los juegos que jugaban y como yo eso es lo que les enseño, a rescatar los juegos de antes para que no estén tanto tiempo en la tablet o en el celular. Sí. Pues aunque ahorita ya es muy difícil que estén sin celular por la misma situación, pero a mi hijo sí, a mi niño sí le gustó, como lo entiende para niños también, porque sí va a dejar un gran impacto. Por ejemplo, ver que antes qué juegos se jugaban y ahorita los niños no tienen tiempo ni de jugar. O sea, no juegan por estar en el celular. Recordé con su libro que tenía juegos. Juegos tradicionales también. Ajá, también. El valero, el y yoyo. como nombró ahí que el yoyo, que el valero y que todo eso mis hijos lo jugaron. Yo les inculqué mucho esos juegos y jugaba con ellos. Jugaba a todos los juegos que dice ahí, así jugaba yo como una niña con todos mis hijos. Sí. Bueno, le doy las gracias y felicidades, y siga escribiendo. Gracias a usted. Yo en algún momento escribí algo de la colonia cuando estaba en la escuela. Qué bonito. Si luego me lo comparte. Por ahí anda. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Qué amable. Gracias. Muy bien. Gracias, Luz. Muchísimas gracias, Luz, también por tu intervención en esta charla. Y sí, a todos nos remitió su libro, Recuerdos del Ayer, a nuestra infancia, a nuestros juegos, a quienes somos parte de este lado de la ciudad también, pero bien también en el libro también, bueno, en una parte del libro dice, pues, estas similitudes no nada más se dan aquí en la Colonia del Mar, sino en cualquier colonia popular, ¿no? De la Ciudad de México o del país, bueno, de la República. Y me gustaría muchísimo también el día de hoy dar la bienvenida a la maestra Marisela Palma, que justo ella está también aquí el día de hoy. Ella es tallerista de la Faro Tláhuac y también ella ha trabajado mucho con estos temas de juegos tradicionales. Entonces, también creo que sería muy, muy enriquecedor escucharla el día de hoy. Gracias, Mari. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días, maestros. Gracias por la invitación, maestro Ulises. Pues bueno, a mí me remitió a muchas cosas, a mi infancia. Yo soy de Oaxaca, oriunda de Oaxaca, nací en la Ciudad de México y crecí en una primera infancia en la Narvarte. Precisamente, a pesar de que la Narvarte está en una zona conurbada, un poco, sin los elementos tradicionales, sin embargo, muchos de los juegos que usted menciona, maestro, pues se jugaban de manera cotidiana, el stop, el burro, todas las partiditas de fútbol, ¿no? La rayuela, se hacían muchas cosas, ¿no? Y la convivencia también era más sana, ¿no? Te invitaba a una convivencia más directa, ¿no? Entonces, realmente nos las pasábamos entre los parques, en el Parque Hundido, recorriendo el Parque de Vértiz, recorriendo todos los parques, y pues tenías tu grupo de amigos que ibas conociendo de un lugar a otro, y te daba la oportunidad de un nuevo tipo de convivencia, una convivencia más sana, ¿no? Donde te permitías hacer ejercicio, inventarte paisajes, ¿no? Y también me recordó esa parte rural, ¿no? De mi tierra en Oaxaca, cuando iba yo a ver a mi abuela, cuando íbamos a cocinar, ¿no? Jugábamos a la comidita e inventábamos nuestros paisajes, ¿no? Me acuerdo que pues ahí con mi abuela construíamos con nuestras casitas, ¿no? Con los elementos que teníamos a nuestro alcance, la leña, la palma, ¿no? Mi abuelita nos compraba juguetes de barro, ¿no? Para poder cocinar, o sea, hacíamos nuestros pequeños fogones. Y yo, por ejemplo, con mi hermano recuerdo, con mi hermano y con mis primos jugábamos mucho a las canicas, ¿no? Yo lo practiqué, todavía tengo una colección de canicas de la infancia, ¿no? También de las famosas bombochas, ¿no? Y entonces eso es muy bonito porque hoy en día los niños pues no conocen toda esta variedad de juegos que además
de propiciar el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, pues te permite una convivencia, ¿no? Más sana, a veces un poco ruda, como usted bien lo señala, ¿no? Que de repente los castigos ahí eran un poco más intensos, ¿no? Pero es divertido y parte de lo que hago es precisamente a través de los niños, pues compartirles todas estas experiencias, ¿no? Estos juegos y tratarlos de acercar a este mundo que a veces suena un poco lejano, pero sin embargo pues está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Forma parte de la memoria de nosotros, de nuestros padres, ¿no? Y pues es importante ese rescate, y eso es lo que a mí me gustó de este libro, ¿no? Es un libro que te permite un rescate de cuestiones aparentemente ajenas a esta nueva realidad, a la realidad que nos supone la tecnología, pero que tiene que ver mucho con ese contacto con la naturaleza, con ese contacto con el vecino, con el otro, ¿no? Con ese contacto contigo mismo, de decir, voy a jugar a esto. Entonces empiezas a inventarte tus propios juguetes, ¿no? A hacerte tus propias retas, ¿no? Entonces, eso es lo que me encantó, maestro, y me permitiría preguntarle cómo usted cree que finalmente, pues este libro, ya retomando un poco lo que dice la maestra Luz, cómo este libro cree que va a permitirnos este rescate, ¿no? De la memoria. ¿Cuál cree que sería ese nivel de impacto que se va finalmente a heredar, ¿no? Que se va a heredar como muchos otros libros que han formado parte importante de nuestra memoria, pero ¿cuál cree que usted cree que sería ese impacto, ¿no? De decir, bueno, se va a rescatar este libro o tiene este objetivo, ¿no? Y por otro lado, me gustaría, ya que yo vivo aquí en la Villa Centroamericana, si en aquellos años usted tiene alguna memoria que nos remita a estas colonias, que además, bueno, son de más reciente creación, ¿no? Tendrán unos 20 y tantos años. Entonces, porque usted habla muy bien de Zapotitlán, de la del Mar, de la Nopalera, pero pues, de la metropolitana también, pero pues, de este lado de las villas, pues yo recuerdo hace muchos años, me tocó venir, pues era puro terreno de sembradío, ¿no? Pero no sé si por acá ya había esos contactos, o qué nos puede decir de este lado también, ¿no? De este lado que ya es un poco más urbano, ¿no? De este lado de la metropolitana, de las villas, ¿no? De la Draga, de aquí, por estos rumbos. Muchas gracias. Claro, gracias a usted, profesora Marisela. Bueno, lo empiezo por la segunda pregunta. La del Mar y la Hidalgo y otras colonias se fueron formando sin ninguna planeación. Fueron llegando vecinos a ocupar espacios de terrenos baldíos y así se fueron formando sin calles, a veces tan irregulares. En cambio, la metropolitana, cuéntase que un día llegó un grupo de colonos ya conocidos de antes del centro y llegaron a poblar toda esa parte de la metropolitana, entonces ya traían bien definidas quiénes eran las familias, repartieron los terrenos, repartieron los predios y por eso como que se urbanizó antes, ahí hubo primaria antes, hubo mercado antes, o sea, como una cosa más organizada al principio, muy que la distinguía mucho de la colonia del Mar y de las otras colonias, donde se iba todo como que poblando de manera irregular, y en cambio la metro llegó y pum, ahí está el primer asentamiento urbano de algo que venía ya del centro, o de colonias céntricas. Y en la parte de la villa, no lo dije hace rato, pero justamente esa parte rural de Tláhuac o de estas colonias, esa parte melancólica, acabó cuando empezaron a construir la villa centroamericana. Antes toda esa zona no eran sembradíos, le conocíamos como el llano. No había canchas de fútbol, era como un terreno, una hacienda que iba desde la Turba hasta el canal de Chalco, y no había ahí sí nada más que un caminito, y había en medio una hacienda también, que había vacas, y ahí no la ocupaban ni para campos de fútbol, ni para sembrar nada. Solitos brotaban los quelites, o los romeritos, o cositas, o los hongos también, que crecían ahí. Pero a la villa centroamericana le decíamos, a toda esa zona le decíamos el llano. Entonces, en el llano, yo describo un poquito ahí, que había un alambrón desde Canal de Chalco hasta la Turba, y ahí es donde se veía el paisaje hermoso de los amaneceres,
de las nubes, de los animalitos, de los animales de corral ahí que se veían a lo lejos. Se alcanzaba a ver hasta Tulyehualco, se alcanzaba a ver la bandera en septiembre, que la ponían en Tláhuac, se alcanzaban a ver las lucecitas de colores verde, blanco y rojo a lo lejos. Entonces decíamos, ya es Tláhuac. Y del otro lado se alcanzaba a ver la cúpula de la iglesia de Tulyehualco. Entonces ese era el llano. Si caminábamos más allá, donde ahora está el faro, y ahí empezaban ya no era el llano, ya no era la vía. Creo que ahí ahora son las vías de los trabajadores. Algo así. ¿De cuál? No. Esa parte estaban unos campos de fútbol, creo que le llamaban el campo del Santos, y ahí se iban a jugar mucho. La turba llegaba hasta donde está el hospital de Tláhuac ahora, hasta ahí llegaba la turba y lo demás era un camino así irregular, así, no era propiamente una calle, nada más era donde acababa la parte de la colonia Hidalgo y lo demás hacia el sur era puro llano. Pero ya no le decíamos el llano, ahí era campo, no había alambrón, no había casas, no había... Y si uno caminaba, podía uno llegar caminando hasta el canal, y si uno brincaba el canal, podía uno llegar a San Gregorio, a los invernaderos. Sí. Ahora, el libro, ¿qué impacto tendría o qué? Pues yo en primer lugar quisiera que se recordara en un formato material, en una forma material, sí, concreta, palpable, de lo que fue la colonia del mar y de lo que fue la existencia de los pobladores y de cómo cambió, cómo era hace, que no es tanto tiempo, hace 30, 40 años, y cómo es ahora. Todo se modernizó, todo cambió a partir justamente de que apareció la Villa Centroamericana y del Caribe. Quisiera nada más guardar ese recuerdo. Si recuperaran los niños una parte de los juegos, por lo menos de las canicas, antes, a diferencia por lo de la Narvarte, que iban a los parques y todo esto, aquí no había parques, aquí era la calle. Y la calle no era como andar en las calles del centro, aquí era la calle, los terrenos, uno jugaba fútbol en la calle. Ponía uno 2 piedras, no había pavimento y uno ahí jugaba fútbol o amarraba uno de árbol a árbol un tendedero y eso ya era la cancha de voleibol. Sí. Los postes eran las bases para los juegos de béisbol y así. Entonces era distinto la concepción de la calle aquí. Los niños no vivían en la calle, sino salían, y más o menos 7, 8 ya se tenían que regresar a la casa. Pero justamente también esa parte física de hacer cosas con el cuerpo, de correr, de gritar, pues también es necesaria, yo creo que en todas partes. A diferencia de ir al parque, es que aquí la comunidad de amigos era la misma. Y en el parque uno se puede encontrar rotación de gente de diversos lados. Incluso había gente de aquí, de la del mar, que me acuerdo cada 8 días, los domingos se iban al parque hundido. Entonces, allá llega gente de Tacubaya o de Tláhuac o de Reino Aventura, de por esos rumbos. ¿Qué impacto quisiera yo dejar? Que alguien recuperara algo y que pudiera practicarlo de manera familiar. Yo veo muy difícil que alguien recupere juegos que a veces no debieran, quizá son muy violentos, el burro 16 mismo, ¿no? O el de los tirafichas, o el de los arpones, pero sí quisiera que quede su legado y que queden las dimensiones que debe de quedar. Y por otro lado, ¿sabe qué, maestro? Algunos de esos yo los conocí con una modalidad distinta, ¿no? O sea, algunos de los juegos y sí, o sea, yo jugaba el scope un poco distinto, o jugaba el burro de manera distinta. Yo sí lo llegué a jugar, usted lo menciona que era para hombres, pero yo sí lo llegué a jugar, ¿no? En una variante, ¿no? Y bueno, habrá juegos que ahorita efectivamente usted señala que en esta nueva modalidad y lo del bullying, etcétera, pues ya es muy difícil, ¿no? Esta reincorporación. Pero sin embargo, usted menciona una cantidad enorme de juegos y de juguetes también, ¿no? Entonces, pues que son importantes. Hoy en día te permitirían, pues, o sea, he tenido la oportunidad de verlo con los niños, de que los niños tienen como esa necesidad y esa curiosidad por saber cómo se juega, qué esto, y te preguntan, y maestra, ¿y cómo era tal? ¿Y cómo se jugaba? ¿O en dónde? Y tienen esa necesidad, porque además invita a una convivencia distinta, ¿no? Que no te la puede dar un celular, que no te la puede dar un celular, que no te la puede dar, no sé, cualquier juguete de tecnología no te lo da. Entonces, cuando me pongo a jugar con ellos a las traes
los niños así, ay maestra, o el avioncito, ¿no? Y ahora vamos a hacer, o ahora inventen una modalidad de juguete, de juego, y realmente les llama la atención y les gusta, porque están ávidos de conocer este tipo de cosas, ¿no? Perdón, el sonido, están ávidos de conocer este tipo de expresiones y pues yo no diría que los niños no lo podrían jugar, o sea, al contrario, a mí me encantaría que muchas de estas actividades que invitan a esta relación, pues se puedan retomar nuevamente en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, en nuestro barrio, con nuestra comunidad. Eso sería, yo agarro a mis sobrinos y órale, chama, ¿no? Para que sepan y para que lo diviertan, ¿no? Para que se diviertan. Yo, por ejemplo, con los niños de Tecomit, pues yo con los niños de Tecomit, aquí no muy lejos, pues era todo un desgarriate, porque me agarraban yo creo que de barco, porque maestra, vamos a jugar a esto, y ahora vamos a jugar aquí, y ahora vamos a jugar, y claro, era la locura. Entonces es realmente, sí, es muy divertido, ¿no? Y te invita a muchas cosas. Pero bueno, ya me extendí, maestro, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Ojalá que se pudiera, ojalá. Muchísimas gracias, maestra Marisela, de verdad por esta intervención tan valiosa, donde se están rescatando comentarios muy valiosos tanto de ustedes como del propio escritor, y también aquí en Facebook nos están escribiendo, y si les parece, pues pasamos al bloque de leer los comentarios o preguntas también puede haber. Por aquí nos comenta Naima Fernández, maravillosa la experiencia creativa que comparte el autor, un libro que abre nuestro camino a la memoria familiar en cuanto uno va leyendo los juegos, te remite a tu infancia, a la de nuestros papás y abuelos. Sí, justo así también yo me sentí, exacto, recordamos la experiencia y las risas que compartíamos entre primas y primos. Quien nos metía a casa era la noche que nos agarraba en plena calle. Sí, que los papás ya estaban, ya, te vas a meter, ya. Y sí, mi mamá me cuenta que, Naima Fernández, mi mamá me cuenta que de niña le decían el guarache veloz, porque era la más rápida cuando jugaba a las carreritas con sus amigos de la vecindad. Y Celia Beltrán también nos dice, también tomábamos agua de la manguera de los jardines. La maestra Celia recuerda eso, y en los parques de la calle. Y Iris Victoria González Montaño nos comenta, era hermoso que nuestros padres, tíos y abuelos salieran a jugar con nosotros en la calle y que nos enseñaran juegos tan divertidos en el que no se requería mayor tecnología, pero que nos dejaban grandes enseñanzas. Con esto, este es el primer bloque de comentarios. Muchísimas gracias a quienes han escrito. Los invitamos a que nos sigan escribiendo, comentando, y pasar al segundo bloque, si les parece, también, de seguir con esta dinámica. Les recordamos que estamos en la presentación del libro Recuerdos del Ayer, del escritor Ulises Trejo Amador, y que, pues, por favor, pues coméntenos. Esta grabación, esta transmisión se queda aquí en la página de Facebook, la pueden seguir también en una retransmisión. Y pues adelante, Ceci, no sé si gustes comentar algo más. Claro que sí, Cristi, con todo gusto. Tengo 1000 preguntas que hacerle al autor, a Ulises, y también recordé el hecho de que de niña yo soy la tercera de arriba para abajo, de mayor a menor. Mis 2 hermanos mayores son hombres, y recuerdo que yo era la portera del juego que teníamos. Somos 5 hermanos, éramos 5 hermanos en ese entonces. Los 2 chiquitos pues estaban muy chiquitos, yo tendría como 6 años, 7 años, y recuerdo que pues se necesitaban 3 para jugar, así lo leí en el libro, Ulises, o sea, para que fuera más interesante, de 3 para arriba. Entonces, yo me recuerdo perfecto estar en el zaguán de la casa, estábamos en Coyoacán en ese entonces, y recuerdo que eran unos hijos de la guayaba, mis hermanos, porque yo recuerdo que no tiraban para meter gol, tiraban para pegarme donde fuera. Esa era la paliza que le daban a los que o no paraban bien, o no metían gol. Era lanzarle la pelota y que le diera a él, no para meter gol, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho a jugar fútbol, a jugar básquetbol, al béisbol. No lo tomaba yo pues como una agresión como tal, ¿no? Sino decía, me tengo que entrenar porque tengo que ser buena, ¿no? Recuerdo como niña mi primer
parón, pero volando. O sea, recuerdo que yo chiquita, mi objetivo era parar la pelota y me decían, yo no sé qué tengas que hacer, tú paras la pelota. Entonces, recuerdo perfecto que volé, literal volé para agarrar la pelota y la agarré. Entonces, yo recuerdo nada más cómo se acercaron a mí, creo que éramos mis hermanos y algunos amigos de ellos, y nada más sentía yo como me hacían así en la cabeza que era la palmadita, ¿no? Decir, órale con tu hermana, ¿no? O sea, Reconocimiento. exacto, como diciendo, paró el penalti, o sea, era yo así como que ese día fui la reina del momento, ¿no? Sí. Y ese tipo de eventos que marcaron mi vida, los representas muy bien en tu libro. Y yendo hacia eso, hasta los compañeros y la población que vivía a nuestro alrededor, los que jugábamos a ese tipo de juegos, a carreteritas, a todo, me pongo a pensar, por ejemplo, en lo que comentas con Don Cele, en las páginas, ¿no? En las primeras páginas comentas que Don Cele incluso es un personaje que existe en todas las colonias de la Ciudad de México y de la República y de países, ¿no? Es el clásico señor que veías pasar que tenía un objetivo claro. Cuéntanos de esa población que acompañó tu, tu memoria y tu manera de poder expresar y testificar lo que tú viviste como autor de niño, ¿no? O sea, todo, Don Cele, todo lo que comentas, la señora de la tiendita, la cantina que la describes de manera magistral, de cómo eran los borrachitos que estaban ahí, alrededor de la cantina. Cuéntanos de esa población que posiblemente incluso todavía veas, o la familia que tiene ahorita las carnitas, ¿no? Que vende en una de las zonas que comentas, ¿no? Que se quedaron con el negocio del papá, ¿no? Y que ahora tienen gaseras y quién sabe qué tanta cosa comentabas en tu libro. Cuéntanos de eso, de esa población que podrías mantener ahorita como amigos. Sí, pues era una atmósfera de cordialidad entre los vecinos, como que muy amable. Si yo lo comparo ahora, era como vivir en un pueblo. Era más de confianza. Sin embargo, uno también por la edad, pues, aunque eran amables los señores grandes, pues no, tenía miedo acercarse con una persona, sobre todo como iban por su pulque y todo eso, pues uno no tenía mayor acercamiento con ellos. Uno se quedaba nada más en el acto de saludar y observar. Sí, pero sí me acuerdo que se iban al campo a cortar, no es que cortaban, traían sus carretones llenos de milpa y tenían hasta animales de corral, tenían un burro o caballo, no me acuerdo, y tenían su carreta. Y traían cosas yo me acuerdo que traían costales grandes. Y sí era como misterio, porque todavía quedan algunas casas de estas. Ya no he pasado y que se escuchen los animales, pero todavía hace unos 10 años se escuchaban por ahí puercos, se escuchaba por ahí un caballo que estaba en movimiento. Era muy familiar también todo, pero o sea, la cordialidad del trato entre los vecinos de antes, que yo creo que eran muchos inmigrantes o migrantes hacia acá, de pueblos donde la agonía era muy parecida, yo creo que eso daba esa atmósfera antes. Sin embargo, uno por la edad, pues uno marca su distancia, sobre todo con los mayores. Si uno no establecía comunicación con uno de 20, menos con un viejito, pero le agradaban ciertas personas, le agradaba a uno el trato y le agradaba a uno las actividades que hacían. Porque aunque ya tenían los negocios que comentamos ahorita de que vendían material de construcción y todo esto, pues el señor seguía saliendo a cortar su milpa o pasto o paja, no sé qué cargaban. Eso es muy interesante ver cómo las personas en ese tiempo elegían su misión, a pesar de tener los recursos, de enseñar a los hijos, de que los hijos siguieran su camino, el señor Don Cele seguía trabajando, yendo a recoger al campo sus varitas, su milpa, para darle de comer a sus animalitos, ¿no? Para mantener lo que él le gustaba hacer. Incluso me lo pude imaginar con su carretita, muy amable, con su
joroba, me parece que una pequeña jorobita, me lo imagino ahí jalando con sus animalitos y saludando a la gente. Entonces, digo, qué impresión. Y ahora, ¿qué nos cuentas de esa familia? Pues las carnitas muy particulares, no son como todas las carnitas, sino tienen afuera de su casa pues madera de todo tipo, porque calientan cada 8 días, matan un puerco y calientan bueno, a base de leña hacen toda la parte de calentar el cazo y demás. Bueno, eso lo hacían hace un mes aproximadamente. El hijo de don Cele, don Vicente, se murió. Entonces eso, de repente, porque justamente estamos platicando al respecto del libro de esta familia y de este señor, y como a los 8 días nos comentan que falleció. Entonces, sin embargo, su estilo de hacer carnitas, pero aparte tenía como que un público, porque mucha gente que viene justamente de Guanajuato, de otros poblados afines a donde ellos son, pues tenían su público de cada 8 días que salían de misa y se iban las familias completas a comer ahí. No es ni un puesto, yo nunca pensó tenerlo, nada más era su mesita afuera, y ahí como podía les habilitó unos banquitos, pero tampoco tenía ahí para servirle a la gente, pero llegaban familias completas saliendo de la iglesia, y todas con la característica que son venidos sobre todo de la parte del Bajío, y son los que consumían más ahí. Entonces uno tenía que esperar su turno para que le tocara a uno servir. Y eso sí, los tacotes que daba, y que son muy conocidos, por 20 pesos daba como, no sé, cantidad, pero con un taco uno estaba más que bien servido. Y tenían un sabor muy distinto a los de los demás. Desgraciadamente, pues, se adelantó. Y pues nada más nos queda más que el recuerdo. Ojalá sigan con esta tradición tan hermosa que es la enseñanza del papá de don Cele, ¿no? Ojalá, sí, ojalá. Probablemente por ahí alguien de sus hijos le aflore y que lo retome. Habrá que hacer otro libro, maestro, que hable de las tradiciones de las familias, ¿no? Ligarlo con el juego a lo mejor y trabajar un poquito con eso, ¿no? Porque es impresionante cómo, por ejemplo, nosotras como maestras, a mí me ha tocado en el recreo, en escuela tradicional, en escuela normal, en la hora de recreo, cómo los niños siguen jugando lo mismo, las correteadas, ¿no? Y lo que antes era correteadas y que los adultos decíamos, tengan cuidado, sí jueguen eso, pero tengan cuidado, con cuidado, no se vayan a cuidado con Chuchita, porque es la más chiquita, las coleadas, ¿no? Y ahora es prohibido jugar ese juego. O sea, yo no quiero verlos así, no sé qué, como que ya no hay manera de que la interacción de a lo mejor el golpe, la tolerancia, la frustración se pueda dar de otra manera, ¿no? En los niños. Entonces, como maestra, sí, añoro esa forma de ver cómo jugaban los niños, y esto fue en el 2019, o sea, me tocó ver recreos y decía yo, wow, siguen los mismos juegos, y yo lo veía, ¿no? Y ahora, pues, es diferente, ¿no? Pero yo confío, maestro, en que esos mismos juegos que se jugaban solamente cambien de nombre. Sí. En los talleres que estamos dando de manera virtual, ahorita me está tocando trabajar con familias, y uno de los ejercicios que comento es, por ejemplo, que los niños le pregunten a sus abuelitas que los acompañan de manera virtual, o las mamás, ¿a qué jugaban? Y ves la cara del niño cómo voltea a ver a la abuelita, como diciendo, cuéntame, ¿a qué jugabas? Y la abuelita sí, como que parando la sesión de la clase, o de la sesión de la tema, la abuelita le empieza a decir, no, porque mira, que no sé qué, y entonces eso se antoja, sigue viendo, pero de otra manera, maestro. Cierto. Entonces, eso es nada más mi comentario, remarcarlo y hacer como un honor a don Cele, ¿no? Que marca gran parte del libro. Felicidades. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Y al respecto de los juegos antes justamente yo no pensaba hacer un libro, pero sí estuve reflexionando mucho antes de pensar en describir los juegos, y muchos años antes, de las tradiciones orales de las primarias. ¿Quién le dice al niño los dichos que se manejan en las primarias? Digo, si son grupos que terminan el primero y pasan al segundo, ¿quién les dice canten lo mismo? Porque si nos metemos a un salón, bueno, todavía hace unos años, cantaban lo mismo cuando se salía el maestro, o cuando le hacían bullying o burla a alguien. Digo, ¿quién les pasa esos mismos códigos de información? ¿En qué momento los aprenden? Y los repiten en el mismo año y generación tras generación.
puse mucho a reflexionar esto y probablemente me investigue un poquito más al respecto. Por favor, maestro. Yo voy a estar muy pendiente. Ojalá. Ojalá. Las oralidades que manejan los niños, ¿eh? Gracias. Muy bien, lo voy a apuntar. Sí, de tarea. Perfecto. Muchísimas gracias, Ceci, por esta intervención. Y también por aquí creo que la maestra Marisela quería comentar algo. Y ahorita ya vamos Ay, me dejaron con el antojo de esas carnitas. Venga. Quería dar algo, dije, ¿qué pasó? Yo dije, ya me estaba haciendo la idea de salirme la próxima semana a buscar esas carnitas. Dije, ¡ay! Entonces ahorita ya no va a haber carnitas por el momento. Bueno, no, pues no se me hizo la fortuna de conocerlo. Pero fíjense que también hay otro elemento que usted retoma en su libro en la primera parte que me gustó mucho porque me recuerda, le digo nuevamente a mi comunidad, a mi pueblo, a Nochislán, a Yucuita, de donde son mis padres, toda esa cantidad de animales y de fauna que usted comenta, ¿no? Desde la riqueza de los quelites, las mariposas, los sapos, todas esas cosas que hoy en día pareciera como muy ajeno, ¿no? Que los niños ya no tienen ni la menor idea, ya no saben, no te saben decir, bueno, ¿qué es una tusa, por ejemplo? ¿No? O un murciélago, no saben, o una zarigüela, o todos, tú decías, es que además era tan hermoso, ¿no? O sea, imaginar, pues, entre el campo, pues, que te ibas a topar con chapulines, o que te ibas a topar con algún sapo en una época. Me imagino que debe haber sido, aquí cuando llovía, debe haber sido el cantar de los sapos y de las ranas. Serenata. Impresionante, y las luciérnagas, y todo eso en la oscuridad, bueno, que había poca luz, que usted lo comenta, que había poca luz, y decir, bueno, en la noche estás entre los grillos, entre el cantar de los sapos y los pájaros, y toda esa riqueza, pues, que desgraciadamente hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces, pues, que hoy en día todavía, de repente, yo en las noches escucho algún cantar de algún animalito, pero bueno, pues es toda una belleza, ¿no? Pero bueno, maestro, pues ahí, qué bueno que usted lo retome en su libro, qué bueno que nos remita nuevamente a esa parte de nuestra memoria, y que ojalá, en la medida de lo posible, pues podamos rescatar y preservar parte de esa fauna, ¿no? Y parte de esa fauna y de esa flora que forma parte, pues, fundamental, ¿no? Y de nuestra vida cotidiana, y que hoy en día, en tiempo de pandemia, dices, unos taquitos de quelite, pues, te saben a gloria, ¿no? O retomar esa idea un poco del huerto, ¿no? Del huerto comunitario, del huerto urbano, pues estaría genial, ¿no? Y alimentarnos y visualizarnos de otra manera. Pero, ay, esos taquitos de carnitas, pues ya ni modo. Muchas gracias, maestro. Sí, gracias por su comentario. Pues las 40 las tenía muy cerca, pudo haber visitado algún día. No sé si algún día pasó por la calle Perla. Ahí cada domingo las vendían. Ya no, entonces ya no, de plano ya no. No, ya no. No, es que no se dedican, más que el señor los hacía, yo creo, por vocación. Su hijo ya se dedica más a la parte de los materiales. Y no. Pero como el papá Don Cele. O sea, el papá Don Cele tenía una idea, era ir precisamente a la milpa, a sus varitas, con su animalito, y el hijo con las carnitas. Entonces, siguió. Pero eso ya se perdió. Como que siguió la tradición, ¿no, maestra? Como que la siguió. Sí, pero yo me quedé con el antojo de esas carnitas, ya no voy a poder ir. Ahí hay Pero otra bueno. tradición también, perdón, que intervenga. ¿Perdón? Adelante, Ahí hay maestra. otra tradición en Sirena, no sé si se ha dado cuenta, Ulises, entre Sirena y Delfín. Ajá. Ahí venden carnitas también, viene la tradición desde sus abuelos. Ahí vendía Okay. su abuelo, son de Michoacán. De Michoacán. Yo Sirena creo, sí, ahí. y están sabrosísimas esas carnitas. Los maestras, ¿Sirena y cuál otra? Delfín. Sirena y Delfín, ya le estoy anotando, Luz, porque yo voy a ir. Bueno, a ver si mañana domingo nos escapamos. Ulises, yo le quería decir, ¿puedo, Sí. Cris? Claro, maestra, Pues adelante. Sí, adelante. Le quería decir lo de los juegos. Sí. Tal vez no haya pensado en realizar este libro para niños, pero al leerlo, todos los juegos, es muy importante que los niños retomen esos juegos porque eso hace un vínculo muy fuerte para la amistad entre ellos.
Ahorita con los celulares cada quien se dispersa, se pone aparte con su celular, el otro niño igual, y no hay ese vínculo que formábamos nosotros, nosotras, en los juegos, que se veía uno como una familia de hermanos. Eso es lo que le deja este libro, y yo sí lo recomiendo para que vean todo y que siga siendo. Es muy interesante ver estos libros, porque no solo a mí, que soy de aquí, de la Colonia del Mar, sino a todos, como ven, en todas las provincias del Distrito Federal, en todas las orillas, pues se veía igual, porque antes yo vivía en Portales, y Portales era la orilla de la ciudad. En ese tiempo era la orilla del Distrito Federal, y cómo nos hemos recorrido. Sí. Por eso a todos, este libro es para todos. Está muy bonito, y gracias por haberlo. Gracias. Por haberlo lo voy a escrito. considerar para que los niños lo puedan leer también, o recomendarlo para los niños. Sí. Una cosa que se nos ha quedado muy pegada ahí, muy, muy clara, es que toda la gente de la del mar se saluda. No me puede negar eso, ¿verdad? Que sí, todavía hay mucha comunidad. Sí. Creo que es yo por lo pienso mismo. que es también por los juegos que hubo, la junta de todos los niños, y así se fue conociendo la familia. Y es una sola familia, la del mar. Muy bonito, ¿eh? La historia que se comparte, sí. Sí. Gracias por el libro. Gracias, Luz María. Yo tengo otra pregunta después de la maestra Marisela, si quieren. Sí, maestra. Perdón, Ulises. Entonces, en torno a lo que comentaba la maestra Luz, ¿quieres hacer algún comentario? Solamente que efectivamente voy a considerar la recomendación para los niños. Y al respecto me gustaría en algún momento conocer de voz propia de un niño, que yo sepa que lo leyó, o que yo sepa qué pasó. Sería muy bueno para mí, en primera, para ver si yo usé las palabras adecuadas. Si yo no fui aburrido para transmitir esa inquietud a un niño. Yo creo que un niño de quinto y sexto de primaria, pues, sin problema, pero a un niño que es el que se está formando con esta identidad de estos juegos más concretos, más físicos, me encantaría yo saber si tienen o qué emoción pudieran tener al saber del Timbiriche, del Basta o de los bisteces que antes jugábamos y todo eso, bueno, ¿no? Porque viviendo es una cosa, ¿sí? De terror, de terror. Las manos súper rojas, ya súper calientes. Las cebollitas, ¿no? Que terminabas, sí. Sí, claro. Fabricar el burro, ¿no? Ese era todo un, ¿no? Todo Cuando empecé a leer lo de la carretera, que decía carritos, para nosotros los hermanos eran carreterita. Entonces es la carretera, pero luego lo retoma nuevamente en el libro y le pone carreterita. Entonces el cambio de nombre solamente es como algo muy simple, pero yo creo que es un libro muy técnico. Por eso hablaba yo al inicio y retomo el comentario, la pregunta de la maestra Celia y de la maestra Marisela. ¿Hacia quién está dirigido? Yo creo que hacia los adultos, pero tendría que ser un libro recomendado para la primaria, desde primero de primaria, un libro que se tenga que leer, no importa la forma. Yo creo que es importante. Y aquí me surge una pregunta importante. ¿Cómo podríamos nosotras, como talleristas del Faro Tláhuac, del bendito Faro Tláhuac, cómo podríamos apoyar que se replique esta información? ¿Cómo lo podemos ayudar, Ulises? ¿Cómo podríamos llegar a... porque somos la vía de alguna manera donde podemos estar dando esta información? ¿Qué le gustaría? Como si fuéramos, haga de cuenta, nosotros somos los 3 Reyes Magos. Somos las 3 reinas magas. La maestra, yo pido ser Melchor, y si nos pidiera un deseo, ¿qué nos pediría, por ejemplo?
para que esto llegara, para que el objetivo se cumpla, desde su corazón sobre todo, desde la esencia dijo, voy a escribir un libro de juegos. Cuéntenos. Pues justamente que llegara a los niños. Si ustedes lo pudieran presentar, cuando pase la pandemia, cuando pase todo esto, si ustedes lo pudieran llevar a sus aulas y recomendar alguna de sus lecturas, puede ser alguno de los juegos o alguna de las narrativas del inicio del libro. Exacto. Para mí sería muy valioso. Justamente sí tengo ese punto que también a veces lo siento muy técnico, pero también lo siento un poquito fluido y un poquito lleno de actuar de las personas, de los niños, ¿no? Sí, definitivamente tiene mucho, porque hay un preámbulo en cada una de las técnicas, explica usted perfectamente bien qué se tiene que hacer. Por eso, o sea, siento incluso que podría unir a las familias, ¿no? Por ejemplo, me imagino al papá leyendo el libro. A ver, chamacos, espérense ahí. A ver, aquí dice el maestro Ulises que las canicas, también conocidas como cuicas o curias, eran de esferas de cristal. A ver, tráiganse las canicas, no las de plástico, chavos. Me imagino al papá como dando las instrucciones, entre leyendo un poco el libro y dándoles, a ver, no, de acuerdo al diseño había diferentes, a ver, separen las cuitas y las agüitas y los tréboles van separados. O sea, es un libro que es técnico de por sí, para que tenga una función de capacitación, de que esté dirigido para que el padre tenga la información necesaria para que llegue al hijo. Sí. Para que el papá retome los juegos a los cuales jugaba y que pudiera decirle, no, hijo, no, agárralo aquí. Acuérdate que la canica se agarra así. Entonces, el dedo índice va doblado y el pulgar es el que apunta a la canica, ¿no? Y tienes que ver hacia dónde tiene que ir la fuerza y el codo va colocado de cierta manera. O sea, ahí está uniendo de alguna manera a la familia. Esa es la base de lo que necesitamos los talleristas para poder llegar al público, motivarlos con información real, ¿no? Entonces yo creo que eso es básico para que el público meta sea la familia y dar las instrucciones de cómo se lee el libro. Y eso es un comentario que quiero hacer. O sea, a la hora de... Perdón. A la hora por ejemplo, de entregar el libro, del empaquetado, cómo lo maneje, sí, podría ser como un instructivo, ¿no? O sea, sí, instructivo para la lectura del libro, ¿no? Recuerdos del ayer. Y entonces aquí, el padre de familia, para que cumpla un objetivo de realmente unir a la familia. No sé si suene bien, pero me ocurre como incluso en los talleres que damos, decir, a ver, hay un instructivo, chavos, y lo tienen que leer, porque este libro no es cualquier cosa, no es nada más un libro de consulta, tiene un procedimiento. No sé qué opina, maestro, a ver qué tal. Sí, viene pensado, creo que en el material y el método, ¿no? Viene con qué se juega el bolillo y cómo se juega. Entonces, sí, justamente pensándolo, reflexionándolo ampliamente como usted lo plantea, justamente tiene esa virtud que puede unir al practicante y al instructor y al papá. Puedes formar un vínculo perfecto. Exacto. Sí, y le agradezco mucho su papel de reina maga porque, pues sí, o sea, que pueda llegar a las primarias o que se pueda posicionar como un libro de lectura en la primaria, pues es algo valiosísimo. Pues sí, ya usted tendrá los saber. Se vale soñar. Sí, se vale soñar siempre. Somos niños eternos, siempre. Hablando del tema del juego, sobre todo. Y Gracias, Ceci, muchísimas gracias al contrario. por tu valiosa aportación. Maestra Mari, como que se escucha un poquito de ruido. ¿Crees que puedes? Mis canicas. Con razón, sacaste las canicas. Bombocha. Estas son mis canicas. Yo jugaba las canicas. Aquí hay una bombocha, aquí hay varias, y estas son las que yo me ganaba cuando yo era niña. Muchas de ellas están medio rotas, ¿no? Tengo de varias y las tengo de hace ya un buen rato. Entonces, ahorita que se mencionó, pues sí, aquí es como
esa memoria que tengo y que me remite a muchas cosas y que me remite a mis vivencias, a mi infancia y a mi cotidianidad, ¿no? Entonces es muy rico y es muy divertido porque además eso es lo que te permite recrear ese libro, ¿no? El libro, precisamente remitirte a esa etapa de tu infancia, de tu convivencia, de tus hermanos, de tus amigos, del barrio, de tu comunidad, del pueblo. Es un libro que habla precisamente de una comunidad rural, pero pues que se puede aplicar perfectamente a la Portales, se puede aplicar a Oaxaca, se puede aplicar a diversas comunidades, ¿no? Porque pues de una forma, a lo mejor con distinto nombre, pero se jugaba o se juega todavía todas estas variantes, ¿no? Y por otro lado, a mí me gusta que el libro, siento que tiene dos momentos, ¿no? Un primer momento donde relata la vida cotidiana de la comunidad, de cómo era la del mar, etcétera, y por otro lado lo de los juegos. Pero a mí me llama mucho lo que usted dice de un paraíso, ¿no? La Zapotitlán, las pulquerías, ¿no? Esa parte que dices, ahí están los mercados, ¿no? Y los puestos, las tiendas, todo eso, yo me recreo o me imagino a Zapotitlán con esa iglesia, con ese gran deportivo, con sus fiestas, con sus cohetes, dices, ok, o sea, y era como esa microciudad que usted menciona, ¿no? Era como, de lo rural llegamos a Zapo y encontramos todo, encontramos esa papelería grande que usted menciona, que tenía de todo y que no había necesidad de irte al centro, sino que ahí mismo ya encontrabas todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese libro me hace recordar precisamente un poco lo que usted mencionó en el capítulo 3, de ese paraíso, ¿no? Cómo llegar a un nuevo tipo de civilización. Y bueno, cuando ya retomas el juego, dices, son dos momentos de hablar, son como dos paraísos, ¿no? En una historia, ¿no? El paraíso de esa memoria que te permite recrear la vida rural, la vida silvestre, ¿no? Los animales, los comercios, pero por otro lado también ese otro paraíso, ¿no? Que pareciera un poco lejano, pero que es el paraíso de los juegos, de los juguetes, de la convivencia, ¿no? De las retas de barrio, de comunidad. Entonces, pues me llama mucho la atención. Me gustó, y perdón por la interrupción, perdón por si hice ruido, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad para que vieran que sí tengo canicas y que sí jugaba de niña. Entonces, muchísimas gracias, maestro. Gracias. Sí, reflexionando en torno a describir justamente el juego de las canicas, me di cuenta de eso mismo, que teníamos un código, un vocabulario muy propio. Entonces sí me di a la tarea de recuperarlo porque pues, son muchísimos términos los que utilizamos los niños y todos nos entendemos. ¿Qué es eso de pintar el camote, de alcontis? ¿Alcontis qué significa? Entonces, todos los niños, bueno, de mi época, saben o decían o gritaban alcontis, y ya los más vagos decían otras palabras, al contado o al contado, ya le modificaban, pero alcontis era así como un término que también en la secundaria con niños que conocía de otro lado también usaban esa misma terminología. Entonces para mí fue muy, muy rico estar revisando esos términos que se usaban para jugar a las canicas. Y sí, pues sí tiene efectivamente dos componentes el libro. Uno es la parte como que física, la atmósfera donde estábamos, y la otra ya lo que nosotros como niños nos dedicábamos, que era básicamente a formarnos con base en los juegos. Y gracias por mostrarnos sus canicas. Sí, mi pequeño tesoro, eso se las voy a heredar, mis sobrinos o alguien. Yo también tenía mis canicas y también las heredé. Yo quiero, guárdame, ¿no? No guardé, pero sí. Mira, un día hacemos algo, planeamos algo en el Faro, y yo tengo varias cosas. Entonces tengo unos soldaditos del año del caldo. Yo quiero canicas. Mira, también. Yo ganaba canicas, pero me las quitaban mis hermanos. No, yo las guardé como un tesoro. Yo también las guardé como... O sea, las guardé como un tesoro. Oye, dije, no, jugamos canicas y a ver quién gana. Y quien se gane las canicas se queda con ellas. Hay que jugar. Yo no quiero perder mis Luz, ya salió. Ya Ya salió la...
Chicas, maestras, talleristas, muchísimas gracias de verdad por estas aportaciones y estos comentarios que nos están haciendo en torno a la presentación de este libro, Recuerdos del Ayer. Y me gustaría pasar a un bloque más de comentarios porque ya se nos juntaron aquí en Facebook de las personas que nos están viendo y también están compartiendo sus experiencias de su infancia, es lo que les comentaba, ¿no? A pesar de que a lo mejor no tenga o no haya tenido el libro a la mano y con esta plática pues ya están dando como una idea. Y ahorita vamos a preguntar también más adelante sobre dónde podemos adquirir este libro. Por aquí nos comenta Sandy Ceja, creo que se pronuncia así. Hola, buenos días a todos. Yo, ¿qué más le puedo decir a mi querido sobrino? Si soy su fan número 1, junto con su mamá, que es mi hermana, y siempre lo felicito porque tiene mucha facilidad para escribir, aparte de su talento, pero lo que nunca le he preguntado es, ¿a qué hora escribe? Pues se va a trabajar desde las 7 de la mañana, tiene un grupo de jaraneros, escribe muchas décimas hermosas, tengo entendido que da clases los sábados. ¿A qué hora escribe esos libros tan interesantes? Por otro lado, es triste, pero actualmente los niños se pierden de esa niñez tan importante por estar en la computadora. Felicidades a todos los participantes, Dorca Armador. Por aquí ya tenemos este comentario. Mariana Martínez nos comenta, súper importante compartir los juegos tradicionales a nuestros niños. Felicitaciones a todos. Iris Victoria González nos dice, esas experiencias, golpes, eran parte de la diversión, que aunque pareciera agresivo, nos permitía convivir, compartir y aprender, pero principalmente permitía la formación de valores clave para la vida, empatía, respeto, seguridad, confianza, lealtad, entre muchos más. Por aquí Carla García Rivera comenta, cuando era niña jugaba carreritas con mis hermanos y niños de Tizayuca, Hidalgo. A veces unos niños de ahí nos arrojaban ranas o sapos jugueteando. Iris Victoria nuevamente nos comenta, el libro te transporta al escenario que describe la lectura, más cuando mucho de lo que se está leyendo se tuvo la gran bendición de vivirlo, lo que trae a tu memoria recuerdos del ayer. Naima Fernández comenta, ¿cómo podemos conseguir el libro? En un momento lo comentamos. Carla García, es muy bueno para todo público. Rafael Méndez, como maestras podrían difundir este conocimiento a través de talleres prácticos sobre cómo usar cada juguete, sus reglas y su importancia para fortalecer el espíritu comunitario. Aquí una sugerencia. Carla García, no debemos perder nunca la capacidad del asombro ni la emoción de conocer juegos nuevos. Por ejemplo, también no debe hacerle el feo a los videojuegos. Hay mucho por descubrir en sus historias y en formas de vivirlas y convivirlas con el otro. Y pues muchísimas gracias a todos quienes están escribiendo, comentando, sugiriendo. Y bueno, con este comentario de a qué horas tiene tiempo Ulises Trejo de escribir. Y también esta cuestión de dónde podemos adquirir el libro, Ulises. Sí, antes de la pandemia, mi forma de escribir, como yo viajaba en el metro todo el tiempo, pues era, pues a veces primero en el papelito y después en el celular. Entonces así es como ocupaba mis largos trayectos. Afortunadamente o desafortunadamente, mis trayectos siempre han sido como de hora y media a llegar al trabajo. Luego de regreso, entonces me aventaba casi un capítulo por trayecto. No de este libro, sino de otras cosas que también escribo. Entonces era mi momento de poder recrearme, porque pues no tenía invasión de nada y era un tiempo para mí. Entonces ahí ocupaba mucho para escribir. Entonces yo también luego me pregunto cómo le hago, por qué los demás no escriben. Pues es que yo tenía tiempo, en vez de ir pensando en otras cosas, me ponía a escribir. Y ese aislamiento permite a veces echar a andar la imaginación o reflexionar en otras cosas o dejarse tareas para después. Entonces eso es, por eso es que así, de esa manera es que pude o que podía escribir. Ahorita ya en este año casi no he escrito este libro, no sé cómo salió, pero he escrito menos en este año de pandemia.
El libro, pues es todo dirigido, producido de manera individual por mí. No tengo patrocinio de ningún partido político, ni como decía el membrete al principio. Entonces, pues lo pueden conseguir con un servidor. Puedo pasarles mi número de celular para que me envíen un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo y por aquí se los dejo en la Colonia del Mar o cerca de algún metro. Bueno, yo trabajo por el metro Autemoc o el metro Insurgentes. Entonces, a lo mejor nos ponemos de acuerdo en un punto. Y si no, pues ya me dijo mi reina maga que nos va a apoyar, entonces ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo después. Pero bueno, a sus órdenes, siempre que se pueda. Ya nos dirá la Faro, maestro, pero en cuanto a apoyar este tipo de actividades, de materiales, de intenciones, de saberes, de experiencias, vale la pena que nos unamos para que lleguen a los niños, a las familias. Esto es lo que realmente tenemos que compartir. Y vemos de qué manera, obviamente dentro de los lineamientos que se marquen y dentro de los procedimientos, pero mi corazón por este tipo de cosas, todo mi corazón por todo esto. Entonces, yo encantada que nos digan cómo. Por aquí Ulises nos está compartiendo el libro. Fíjense cómo, qué bonito. Qué hermoso. Oye, hermoso. ¿Cuántas páginas, permíteme, maestra Mari, más o menos, de cuántas páginas consta, Ulises, si quieres comentarle al público? Y si quieres leernos como una cita ahí favorita o algún capítulo, algo que nos pueda, para que el público también se anime, como por aquí decían, es para todo público. Y también, claro, como responsabilidad o corresponsabilidad como talleristas y promotores culturales, pues estamos como a la orden de continuar con esta difusión de esta obra literaria muy buena en realidad, muy recomendada. Ya escuchamos a nuestras talleristas, también de su viva voz, comentando lo que uno puede encontrarse en esta obra literaria. Y antes de pasar con que es lo que te comentaba, Ulises, quiero darle el micrófono a la maestra. Bueno, maestra Marisela, ¿ibas a comentarnos algo? No, nada más quería ver, pues, no sé si bajo qué criterios, pero no sé si a través de la Faro se pueda distribuir o ayudar a la promoción, a la difusión también, bueno, ¿no? Claro, pero no sé cuál sería el mecanismo. Sí, bueno, ya Ulises nos dirá, está el Libro Club, ahí tenemos las puertas abiertas del Libro Club. Ahorita pues no estamos en el espacio físico, estamos de esta manera virtual, pero ya nos decía Ulises que él también incluso nos puede dejar su número telefónico, incluso en el chat estaría bueno, o alguna página de Facebook para que la gente se ponga en contacto y nosotros como promotores o talleristas poder llevar también estas recomendaciones. De hecho, este conversatorio se planteó así, ¿no? Desde el Libro Club, para que la comunidad virtual de Faro Tláhuac lo conozca y incluso pues dentro del marco del Día del Niño, ¿no? Y del Día de la Niña, que ya estamos a unos días de conmemorar esta fecha, pero siempre recordando nuestros juegos también. Creo que eso es muy bonito también. Y pues, maestra Luz, ¿tú querías comentar algo? Sí, quería decirle a Ulises que tenga la seguridad de que nosotros vamos a trabajarlo con los niños con los que estamos ahorita en línea. Nosotros, Marisela y yo, estamos en colaboración con unos niños y tengan la seguridad que lo vamos a trabajar. Para que vayan conociéndolos. Gracias. Incluso podemos invitar a su familia que estén ahí con los niños. Muchísimas gracias, maestra. Qué amable, gracias. Muy bien, gracias, maestra Luz. Y Ulises, entonces nos comentas así como la estructura del libro para quienes nos están viendo y ya nos muestras nuevamente cómo es la portada. Está muy bonita. Bueno, ese es el libro físico para que vean que sí existe. Entonces, son 122 páginas más o menos de lectura, 127 páginas de lectura, son 6 capítulos, viene una primera parte, 5 capítulos que se refieren a toda la atmósfera
de lo que era la Colonia del Mar, de lo que era Zapotlán, la Nopalera, y cómo eran los lugares antes. Y la segunda parte, que es el capítulo 5, viene de cómo es de todo el catálogo de juegos. Son más de 50 juegos los que se describen, más algunas variantes que por ahí tenemos, son como 70 más o menos. Y aparte tengo por ahí también 3 poemas que incluyo. Uno es a la Colonia del Mar, otro es a Zapotitlán y otro es al pueblo de Tláhuac. Entonces también, a mí en lo particular, me agradan mucho los poemas. Son escritos originalmente para hacer canciones. El de la Colonia del Mar está musicalizado, ahorita no lo tengo a la mano, pero está musicalizado. Y lo que me han dicho mis conocidos que de repente lo han leído, o gente que incluso no conozco, que en algún momento comentaron el capítulo 1, es que la narrativa les agradó mucho, que no es aburrido y que es bastante amena. Es lo que yo les puedo decir del libro. Si a alguien le interesa, bueno, yo creo que para el Día del Niño, yo creo que siempre es bueno, o para el día del cumpleaños de quien sea, siempre es bueno a veces dar el libro físico. A veces como autores o como artistas, pues no tenemos más apoyo que el de los amigos, el de los conocidos, y a veces les obsequiamos un libro, pero siempre nos quedamos con la idea, aunque me vea muy mercantilista, que, pues, que nos va por lo menos lo va a leer. Y a veces ni lo leen, lo guardan, ay, oye, no, pues que lo lean, o que lo recomienden, o que si les gustó algún libro de obsequio, pues queda de obsequio, pero pues que compren uno para regalarlo. O sea, es la manera como yo lo hago cuando puedo apoyar a algún amigo. Sin embargo, el libro, quien lo quiera leer y tenga la intención netamente de adquirirlo intelectualmente mediante su lectura, yo les pediría a ustedes que sin ningún problema lo pueden compartir en PDF. Si alguien lo quiere adquirir en material, en físico, lo puede hacer. Pero si ustedes lo quieren compartir en PDF como lo compartí en el celular, pues para mí está muy bien, porque la idea finalmente es la difusión del lugar, de los juegos y de la creatividad, de estar en constante trabajo creativo, en constante trabajo cultural. Entonces, si a alguien le interesa y si alguien quiere consultarlo, pues lo puede hacer en PDF sin ningún problema, no tengo ninguna objeción por ello. Y ya si alguien lo quiere adquirir físicamente, porque sea para algún detalle, para algún regalo, o porque a muchos les gusta lo material, o sea, dicen que no es lo mismo leerlo en la computadora que tenerlo físico, pues también lo puede adquirir con un servidor. A mí me interesa. A mí sí me interesa Ulises, su libro, porque yo quisiera dejarle uno a mi nieto, que tiene 6 meses de edad. Tengo la idea de que una chiquita que es parte de los grupos que estamos acompañando está un poquito enfermita y que me encantaría hacerle llegar un libro para que su mamá, que la cuida, pudiera tener un momento para que ambas trabajen con él. A mí me encantaría, y yo quiero uno para mí, para poder seguir aprendiendo los juegos que no conozco, que nombró usted también, que son importantes. Por ejemplo, el tacón. Yo no jugué nunca la parte del tacón, no se me dio. Y por último, mi último comentario, quisiera nada más decir ¿cuál es su libro preferido de los que ha escrito como autor, como escritor? ¿Cuál es su libro preferido? Me encantaría saberlo. Cuando quiera responderme sería interesante. Gracias. Gracias. Bueno, ahorita que tengo mucha emoción por que es el nuevo, porque tiene mucho de mí. Entonces podría decir que es mi preferido, el favorito. Sin embargo, como cuando les preguntan de los hijos, ¿a quién quieres más? Yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Que no se puede decir que prefiero a uno que a otro. Tengo por ejemplo, que es de Atlalilco, y se compone de 2 partes. Es un libro con sus capítulos correspondientes y tiene un epílogo que es más grande que el propio libro. Entonces, ese epílogo a mí me gustó muchísimo y es como que una parte por ahí teórica y de reflexión que me gustaría a mí compartir con mucha gente. Entonces, este libro también lo aprecio mucho, ¿sí? Particularmente. Y tengo otro de poesía, que es un diálogo en versos
como la película de Pedro Infante contra Jorge Negrete, que se contestan, pues así es todo el libro de una epístola, un diálogo, de todo un libro, son 11 capítulos, y entonces cada capítulo corresponde a un diálogo distinto. Entonces también me encanta ese libro. El otro libro del Metro en Décimas, también porque pues, son las estaciones que yo recorría todo el tiempo, la línea 8, y pues cada punto me agrada, me llena de emoción cuando lo veo, cuando lo leo y cuando llego a la estación. Entonces es difícil de repente decir cuál es el preferido. Gracias, muchísimas gracias, Ceci, y gracias, Ulises, por compartir este día, esta mañana, este día ya con nosotras. Ya estamos a punto de cerrar el conversatorio del día de hoy. Me gustaría irnos con una reflexión final, escuchar a la maestra Marisela y la maestra Luz, para ir cerrando con un último mensaje. Y de nuevo, pues reiterar la gratitud hacia el maestro y escritor Ulises Trejo Amador, que el día de hoy presentó su libro Recuerdos del Ayer, y que ya saben, es un libro 100% recomendable. Y pues por favor, si les interesa muchísimo la cuestión de la lectura, el difundir juegos para niños, niñas, incluso para todo el público, porque una misma lo disfruta. Entonces, pues adelante, pues escríbanos también, por favor. Y maestra Luz, me gustaría escucharte. Sí, a mí quisiera preguntarle qué es lo que le gusta más, la poesía o escribir libros o décimas. Sí, gracias. Las dos. La décima y la poesía la hago como un ejercicio cotidiano. Todo el día trata uno de reflexionar o pensar en estrofas, medidas y rimadas. Entonces hace uno el ejercicio diario, es un ejercicio lúdico, un ejercicio intelectual que despierta, que refresca y que trae bienestar. Y escribir libros, pues es como que trascender y dejar un legado para después. Entonces cuando junto material para un libro es porque ya es inamovible, ya tengo bien claro que ya no le voy a modificar nada y ya lo voy dejando como un legado. ¿Para qué? Pues para que ahí se quede o para que alguien más lo pueda disfrutar, así como yo lo disfruto. Sí. ¿Eso nació de usted o tiene algunos parientes escritores o poetas? Sí. No, nació de mí. ¿Cuándo nació en usted el deseo de escribir? ¿De qué edad? Si lo recuerda, más o menos, o qué Sí. es lo que pensaba, por ejemplo, cuando estaba en la primaria. Sí, cuando estaba en la primaria me gustaba rimar, me gustaba, o sea, me hacía muy chistoso decir colorado y soldado y abeja vieja y mariposa y así. Me hacía muy chistoso y me gustaba. Y como en cuarto por ahí nos pidieron unos versos, como que nos ponían unas estrofas para que nosotros los hiciéramos. Decía, este torito que traigo, lo traigo desde Tenango, que es parte de un son. Sí. No es pinto ni es colorado, es un tonito, algo así decía. Y entonces me dejaron de tarea hacer uno, y entonces pues yo quise hacerlos de mi propia cosecha. Y entonces hice mis propios versitos. Pero antes, en tercero y segundo, ya había yo escrito algunos cuentos. Cuentos como surrealistas, cuentos de lo que uno soñaba, cuentos de lo que me quedaba de los sueños justamente, o cuentos de lo que uno imaginaba, cuentos de lo que uno pudiera, o parodias también de las lecturas que uno hacía. Me gustaba parodiarlo y cambiarle cosas, ideas y terminar con otro final. Entonces yo creo que desde la primaria ya me nació, o me aventé, me atreví más a escribirlo, a hacerlo por escrito. Yo creo que en tercer año hice el primer cuento, como de, no sé, 4 páginas, yo creo que estaba un poquito extenso, y ya en cuarto empecé a rimar y empecé a ejercitar esa parte. Después alguien nos dijo que alguien podía hablar haciendo rimas, y dialogar, improvisar, y se me hacía algo increíble. Digo, ¿cómo alguien puede estar cantando y a la vez estar componiendo algo? Se me hacía algo increíble y se me sigue haciendo algo increíble, y pues eso me maravilla, o sea, que alguien pueda. Por eso les pongo de ejemplo la canción de Pedro Infante, cómo pueden hablar un diálogo. Eso se me sigue siendo increíble y pues me encanta a mí. Un ejercicio lúdico muy bueno y muy lleno de
vitalidad y de sensaciones mágicas, ¿no?, en el cerebro. ¿Qué cree que les haría falta a los maestros para que alentaran a esos niños que les gusta leer y que les gusta hacer rimas y versos? ¿Qué cree que les falte en la primaria? Yo creo que dejarlos que sean y alentarlos, estimularlos. Si a alguien no le gusta escribir, pero le gusta dibujar, pues que lo deje. Si le gusta hacer rayas, que lo deje. Si le gusta gritar, que lo haga, pero con técnica, o sea, me refiero a que no interrumpa a los demás, pero que lo haga, que no lo limiten. Yo creo que justamente el CD no es comercial, pero se los voy a enseñar, se llama El límite tú lo pones. Yo creo que cuando uno se pone límites ya, porque a mí mucha gente se ha burlado de mí o de niño más, o sea, de lo que uno escribe o de lo que uno dice, y a veces se convierte en bullying o en rechazo, ¿no? O en, ¿cómo dicen? Sí, en desaprobación. Alguien critique, ¿cómo tú dices eso? Puras tonterías o puras... Entonces, hacer esos comentarios de lado y hacerle caso a lo que dice, sí, sigue, aunque te equivoques, eso es para mí lo que ha valido. El continuar. Y no importa si uno está mal, pues uno no es experto. Y aunque yo haya hecho un libro, no me considero experto. Yo creo que estar haciendo las cosas, recrearlas, es lo que le da a uno el paso para dar el siguiente paso y para dar el siguiente paso. Yo creo que no limitarse. Bueno, muchas gracias. Me dio gusto estar aquí con ustedes, como en familia. Un abrazo. Gracias a usted, maestra, y mucho gusto. Gracias, abrazo. Gracias, Luz. Y maestra Mari, de manera breve, para ir cerrando, ¿qué te gustaría comentar? Pues nada, ya nada más agradecer al maestro la oportunidad que nos dio de conocer este libro, de acercarnos, de volver la mirada hacia nuestra infancia, hacia nuestras costumbres, hacia nuestra comunidad, y pues darle las gracias por esta oportunidad, y que en su momento, pues si se puede, pues poderlo difundir, maestro, por ahí, en otros estados, ahí. Si usted me permite, tengo un amigo ahí en Oaxaca que le encantaría, estoy segura de que me lo va a pedir, te lo voy a compartir y le va a encantar hacer una presentación con usted, ¿no? Pues yo muy agradecida con el Faro, agradecida con mis compañeras por permitirme pues esta oportunidad de una plática amena, distinta, una plática pues emotiva y lúdica ante todo. Muchas gracias. Qué amable, muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Marisela. Y maestra Ceci, ¿quieres cerrar con algo brevemente? Ya lo dijeron todos, maestra, ya lo dijeron todo. Hay 1000 preguntas todavía que hacer. 1000 todavía. Por ejemplo, hablar del CD, hablar de tantas cosas que se pueden hablar, pero pues ya está en cumplir lo que hemos dicho, ¿no? A mí me encantaría poder, por lo pronto yo digo que quiero 3, en papel, porque me encanta el olor del papel, de los libros, me encanta, eso no lo cambio por nada. Y ya nada más agradecer a la Faro y al maestro porque, y a la vida, porque existen personas como él, como muchas personas que escriben, que cantan, que componen, y que nuestras labores precisamente hablar de ellas. Entonces seguramente hablaremos de usted, maestro, no lo dude. Gracias. Bueno, gracias, profesora. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Y pues ya finalmente, pues Ulises, ¿te gustaría compartir algo más? Sí, nada más ya les dejo el teléfono. Si quieren, se los digo. Normalmente contesto por WhatsApp. Se me dificulta un poquito por las condiciones laborales hablar. Entonces, por WhatsApp es muy práctico. 55 29 64 96 03 es mi número. Otra vez, 55 29 64 96 03. Y les voy a tomar la palabra, ojalá que me escriban para que nos pongamos de acuerdo si me apoyan para hacer la difusión y para tener alguna otra plática. Porque finalmente el motivo del libro era justamente generar esa curiosidad, esa necesidad entre, aunque no sea conmigo, entre ustedes, en la mesa, platicar sobre los recuerdos del ayer.
gracias a todos, gracias al Libro Club, gracias a las profesoras, gracias por la invitación y gracias al Faro de Tláhuac. Muchísimas gracias a ti, a las maestras talleristas de la Faro Tláhuac, Luz María Cerrato, Marisela Palma Bendaño y Cecilia Renero, que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Les agradecemos muchísimo también a la comunidad virtual que siguió esta presentación y que esperamos también, en cuanto se pueda, estar en Faro Tláhuac, volver a tener la oportunidad de estar nuevamente juntos, igual presentando este libro o los libros que vengan. Ulises, muchas felicidades de verdad por este extraordinario libro, y a la comunidad pues decirles que gracias nuevamente, y yo me despido con este mensaje que es necesario leer. Ya saben, este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias. En la tarde tenemos un conversatorio más, igual que entra dentro del marco del Día del Niño y de la Niña, con una exhibición de cortometrajes. Y gracias a Marco, que está en los controles. Nos vemos, cuídense mucho, y gracias, Ulises, nuevamente. Gracias a todos. Gracias.